Muere el dictador y es cuando yo tengo que decidir qué hago en la vida. Y siendo de Pamplona, que no es lo mismo ser de Madrid o de Barcelona, no es lo mismo como ser de Guadalajara, pues no. Ser de Pamplona, entonces, ¿qué hago? Me gustaba el cine, soy de una ciudad donde los cineclubs decían que era la ciudad de más cineclubs de España. Fui consumidora de cineclubs desde los 14, 15 años, iba sola a ver películas. Me gustaba el cine, pero desde Pamplona estudiar cine era imposible. Y es más, algo que investigué, cerraron la escuela de cine en el 75 y no había escuelas de cine y comunicación audiovisual. Yo creo que creo que no, aún no sé cuándo es la primera facultad, pero en ese momento no estaba. Y la medicina siempre me había gustado también. Entonces yo empecé a hacer medicina ya dispuesta a dedicarme a eso, a hacer medicina, porque me gustaba, con las crisis típicas de medio de carrera, porque es una carrera muy larga, de problemas de irme de Pamplona a Zaragoza, tal. El asunto es que al 81, golpe de estado de Tejero, vámonos de aquí, decimos mi pareja y yo, vámonos de aquí, vámonos a esto, más no. Hemos crecido con la dictadura y con los estertores y encontramos una posibilidad de ir a México con una beca. Entonces yo tenía una beca para hacer un doctorado allí. Y vi que había una escuela de cine que convocaba plazas, entonces entro por una puerta rarísima, es decir, por una escuela de cine que sí que había, que como convocaba plazas, me presento, paso los exámenes y entonces dejo la medicina y me meto a una escuela de cine. Es verdad que desde que me metí en el 82 en esa escuela de cine ya solo he vivido relacionada con el cine. Me acuerdo de las primeras palabras de la escuela de cine: sois 12 por generación, sois unos privilegiados, vais a analizar, ver y poder rodar lo que habéis soñado. El problema es que los sueños que uno tiene en la cabeza bien, pero cuando los realizas, la realidad es muy prosaica. Es muy prosaica el llevar el pasar del sueño a la realidad, de cómo te van saliendo las cosas, pero me va seduciendo de manera salvaje. Es decir, pasar de estudiar 7 años medicina, porque a mí me costó 7 años, no me costó 6, me costó un año más, de los síntomas, no sé qué, tochazos así, a decir, ¿y qué opinas de esa secuencia? Y yo como que, ¿qué opino? O sea, a ver, dame unas bases para opinar. Es decir, entonces te decían todo el rato, tienes que tener posición, tienes que tener gusto, tienes que tener... Entonces, de una formación, por decirlo de alguna manera, muy cartesiana, una cosa de que lo subjetivo para mí es una revolución. Y esa revolución me debe interesar porque, bueno, ya a partir de ahí decido que me voy a dedicar al cine. La escuela en la que yo estudio, que se llama el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, está en los estudios Churubusco. Y a mí me parecía Hollywood. Yo me acuerdo que vino a darnos clases... Ay, el de Twin Peaks, ¿cómo se llama? David. Yo me acuerdo que vino a darnos clases David Lynch porque estaba rodando Dune, porque no sé qué. Venían americanos a rodar y estábamos en plenos estudios Churubusco. Entonces, ¿cómo era el cine? Había sido el cine más potente de América Latina, la industria de cine. Todos los 50 y 60 era una industria en declive, pero con una estructura industrial muy potente, con lo cual esa estructura industrial que tenían la vendían a Estados Unidos. Entonces muchas películas norteamericanas se rodaban allí, con lo cual técnicos, digo, profesores, medios, o sea, tenía muchísimos y tradición de escuela. Dentro de la escuela, pues bueno, el documental este que se llama Elvira Luz Cruz Pena Máxima, que era un ejercicio de 10 minutos documental que se exigía y se convirtió en un proyecto más grande, de 1 hora, cosa que nos dieron permiso y bueno, y eso es lo que hago como escuela y cortos en la escuela, ¿no? Y luego fuera de la escuela tengo la suerte, bueno, que también yo que conocí a Cuarón. Cuarón estaba en el CUEC. Digo, a los dos, y nos daba clase el mismo profesor, nos llamó un director para que seamos ayudantes. Yo sí hice ayudantías allí, en México, no de largo, sino de películas publicitarias en varias productoras, con lo cual, bueno, pues sí que me movía en ser auxiliar de dirección, sí que sabía organizarme, pero poco más, o sea, porque es verdad que con la beca que tenía para medicina la logré trasladar al cine. Les convencí en el Ministerio de Asuntos Exteriores de que yo iba a hacer una medicina investigando con la cámara, yo que sé, les convencí y me la trasladaron. Entonces, la verdad que tenía medios para vivir en cuanto que tenía una beca, no tenía problemas, y luego me conseguía unos ingresos extras con estas ayudantías, ¿no? España ya no era la que era, o sea, no era la que era para mí, nada, nada, ni la posmodernidad, ni la movida, ni el PSOE, ni...
¿qué es esto? O sea, ni la forma de vestir, ni la forma de opinar. Esa primera transición yo la vivo fuera, o sea, la vivo fuera de España, y el reincorporarme aquí me fue duro. Me fue muy duro y entonces digo, bueno, me voy a vivir de cine. Entonces, ¿dónde voy? Pamplona, ¿no? Entonces, Madrid, pues vamos a Madrid, que es donde está el cine. Y es muy difícil. Bueno, es muy difícil alguien que viene a una escuela de cine cuando no había escuela de cine en España. Mire, que soy de una escuela de cine, que puedes hacer? Bueno, pues he hecho dirección, salgo de cámara, salgo de montaje, bueno, una estúpida, no sabía nada. O sea, había hecho cosas, pero que además aquí al no haber escuela y tenía un Ariel que nadie vio ese documental, yo lo llevaba bajo el brazo, a nadie le interesaba. Entonces, bueno, dije, pues no sé, o me vuelvo o hago el MIR, ese fue el dilema, ¿no? O sea, porque, pues de qué voy a vivir, o sea, o qué voy a hacer en esta vida, ¿no? El caso es que, bueno, pues vuelvo a los orígenes y todo empieza por una rueda de prensa del cine vasco que daban en el Bellas Artes, me acordaré toda mi vida, y dije, pues voy. Y estaban Imanol Uribe, estaba Ángela Amigo, bueno, actores, Manuel Arias. Pues voy a la rueda de prensa que estaban dando y digo, bueno, pues yo soy de Pamplona y he hecho cine en México y quiero hacer cine, jijija, vente a cenar con nosotros. Bueno, total, que yo empiezo a conocer a alguien en España de cine, porque el cine es una industria muy cerrada, o sea, es absolutamente endogámica, cerrada. Tú no puedes ir pum pum, hija, que quiero hacer cine. Oye, que te presento porque es la sobrina de no sé quién, porque en cambio en México yo tenía todo el mercado, tenía productores, digo, porque conocía a la gente, me había dado clase, entonces, y mis compañeros que estaban haciendo cosas, entonces esa entrada es muy difícil y empiezo de meritoria. Pero imagínate los años, ya 30 años, ¿no? 31 de meritoria, cortando calles a 2 kilómetros del rodaje, con lo cual todo lo que había aprendido en esos años de escuela, yo sé cortar calles y entré en una crisis personal salvaje, ¿no? ¿Yo qué hago con 31 años cortando calles y que me grite el ayudante de dirección que se te ha colado un coche? Digo, que se me cuele yo, y no enterándome de nada. Bueno, tal, y digo, me voy de esto, ahora sí que no sé qué, bueno, me quedé embarazada, soy mujer, eso es la condición fundamental. Me voy y voy a ver qué hago con mi vida, porque, o sea, empezar otra vez, porque fueron varias películas, no fue una, fueron 5 películas de auxiliar de dirección. Había estado en rodajes, me conocían productores, Ángel Amigo cuando me dice si no quieres hacer una película. Lo primero que le dije es que se me ha olvidado todo, yo hacer una película no sé ni si me atrevo, ¿no? Bueno, ¿de qué quieres hablar? Pues entonces empieza la primera película, pues yo quiero hablar de ETA, del rollo de la heroína, esto me ha marcado mucho mi juventud, mi infancia, toda, digo, todo lo que ha sido ETA bueno, y la vuelta, que es la reconversión industrial en España, ciudades arrasadas como Donosti, como San Sebastián y Pamplona, arrasadas, desempleo, heroína en todas las esquinas, ¿no? Entonces, esa generación digo, que parte fue liquidada. ¿Quieres escribir algo? ¿Quieres hacer una película? Sí, ¿de qué? De ETA y la heroína. Esas son las bases. Tiene que haber personajes que estén en ETA y personajes que estén en la droga y que se junten. Empieza así, o sea, de temas, no de personas. O sea, los personajes vamos a construirlos, pero se tiene que hablar esto. Es una forma de interpretar yo lo que estaba pasando. Una forma de por qué, o sea, de por qué dos personajes, los dos matan, ¿no? Uno con la droga y el otro con la militancia neta, ¿no? De por qué esta generación, cuando yo me había ido con una euforia de un sueño de que esto cambiaba al caer la dictadura, me encuentro con mucha gente que está relacionada con la muerte. O sea, con la muerte. Entonces eso me impacta un montón, ¿no? O sea, más activamente o más pasivamente. Y encima, bueno, es que siempre la realidad te da, avanza mucho más que tu imaginación, ¿no? Corre más y, bueno, y en ese momento una campaña de ETA para matar a los camellos. Digo, pues esto ya es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Pero sí quería tratar eso. ¿Y que por qué? Pues no, digo, no lo sé. Es verdad que también, claro, mi primera película, la del documental, es muerte. Hombre, la muerte sí me ha preocupado siempre, y la muerte violenta y el explicarme y el razonar, que a veces no hay un razonamiento lógico, ¿no? De por qué alguien mata, siempre me ha perturbado. Soy muy contraria a la pena de muerte en todos los casos, en absolutamente todos los casos. Entonces, que un humano decida por una organización política, porque para sobrevivir no le importa que muere alguien, pues me preocupa, y bueno, me preocupa, me obsesiona, me perturba, y entonces, pues digo, es verdad, luego reflexionando, que casi todas mis películas tienen que ver bastante con la muerte, ¿no? Primero escribimos productor y directora. Productor y directora llega un momento en que no. O sea, obviamente
yo al que me iba a producir decía no, pero me decía, digo, bueno, o sea, no había forma de ir para, es decir, A, B o C, pues él podía decir que era A y yo que era B. Digo, hombre, no, pues yo creo que esto no avanza, necesitamos una tercera opinión. Bueno, pues voy a contratar a un guionista profesional de Madrid. Hizo él su casting de guionistas profesionales y al final le gustó el proyecto a Ángel Fernández Santos y se mete en el proyecto y empezamos a darle una vuelta. La historia era la misma, André Tayul, lo que pasaba igual, pero vamos, claro, el desarrollo de la historia pues fue diferente. Para mí Ángel Fernández Santos es un máster en guión, o sea, es un doctorado en guión. Yo entrar a trabajar con él fue para mí es el mayor aprendizaje que he tenido, ¿no? O sea, porque yo podía tener mis teorías de cómo se hacía el guión o lo que me habían enseñado en la escuela, pero estar con él mano a mano o de tú a tú en un tema que él, como decía, a mí me interesa el tema, a él le interesaba el tema de ETA y el cómo lo estábamos tratando y cómo nos metíamos dentro del problema, ni a geográfico del terrorista ni a geográfico del camello, pero que le interesaba. Entonces, bueno, lo que yo iba aprendiendo, cómo, o sea, yo a partir de ahí hago los guiones iguales, es decir, yo hablo con los co-guionistas, que siempre trabajo con co-guionistas, el co-guionista habla, y a la sesión 15 pues, parece que ya, ¿no? Y eso es lo que hacíamos, nos reuníamos, hablábamos, qué le puede pasar a este personaje, no, yo creo que lo que le ha pasado es tal, no, yo creo que le viene mejor, pues pero para mí fue un aprendizaje y a ir, como decía ir siempre por el camino de mayor resistencia, siempre la trama solucionará cuando, si esta es la primera cosa que te sale, seguro no será la correcta, ¿no? O sea, hay que indagar más en los entresijos del personaje para encontrar cuál será la trama más impactante o más, bueno, impactante y emotiva, ¿no? Por otro lado. Decía el productor, solo te faltaba, o sea, eres mujer, has estado embarazada, parece sudaca, que eso en San Sebastián era un estigma, parece sudaca, ya era como, ya no españolista, sudaca, parece sudaca, viene mucho con, bueno, siempre me ha gustado todo el folclore, siempre, sí, pues viene mucho con ese rollo, solo te faltaba ser negra, ¿no? Digo, bueno, pues vale, dice, pues no sé si voy a poder levantar esta película, porque no sé qué, porque entonces yo pensaba que era una película pobre, siempre pensé que era una película muy pobre y no sé qué. Y ahora estamos en el 2014, creo que es la película más rica que he hecho de todo, de presupuesto, de semanas de preparación, de semanas de rodaje. Eran otros tiempos, otro concepto del cine. Es decir, le costó mucho tiempo levantarlo porque era desconocida, porque si llegas a decir, viene de una escuela que tiene unos cortos, pues que la gente tampoco, una escuela, México, de Nigeria, nada. A ver, esta chica, a ver, porque entonces creo yo que gran parte del aval, bueno, Ángel el amigo ya había hecho La fuga de Segovia, ya tenía sus películas, pero gran parte del aval yo creo que a los que financiaron les pudo interesar lo de Ángel Fernández Santos, que se metiese con una chica desconocida, pues creo yo que fue gran parte del aval, pero también hay que decir que hay un esquema de producción del cine muy diferente al de ahora, es decir, lo que da la transición es las autonomías empiezan a decir que el cine es un elemento importante de la cultura, que ponga Generalitat Cataluña presenta, bueno, pues si esa película va bien, en Uzbekistán, en Crimea, en Armenia, Gobierno Vasco presenta, ¿qué es esto? O sea, Gobierno Vasco, Generalitat, la Junta de Galicia, eso es una promoción, es una parte, o sea, es una parte de su cultura, entonces empiezan a financiar la cultura audiovisual y yo soy hija de esa política de cultura, si no, yo no puedo dar el salto desde una película que ocurre en San Sebastián con la temática que tiene para que luego Televisión Española entre, no, primero entre el Gobierno Vasco, entra EITB y luego entra Televisión Española, pero porque hay esa conciencia del producto audiovisual es cultura y hay que dar dinero, hay que ayudarlo y de hecho, desde luego, yo creo que a todas las autonomías eso, como cultura les ha dado bastante repercusión, ¿no? Y ellos lo han sabido, lo que pasa es que ahora no es así. Entonces, yo soy producto de eso, ¿no? De las políticas cinematográficas de las autonomías, si no, imposible, porque empieza por ahí. Vale, uno no sabe que es directora
ni española ni nada, es que es directora de lo que quiere dirigir una película, ser directora es dirigir una película. Sí. Entonces, y ser de Pamplona, que también, o sea, insisto eso, porque es que no es lo mismo, porque no es lo mismo, uno no se le considera que tiene tanto mundo, bueno, para mí, que he sido de Pamplona, ir a Madrid ya era, bueno, ir a Barcelona, pues, la gran ciudad, terrorífico. El caso es que yo no soy consciente de qué es eso hasta que me empiezan a preguntar en el rodaje por qué diriges tú la película. ¿Cómo que por qué dirijo yo? Pues porque el productor ha pensado que yo puedo llevar adelante este proyecto, será por eso, y ha conseguido la financiación. Entonces, no, digamos tú, pues estabas repartiendo los bocadillos en la película anterior, o sea, tú eras como el auxiliar de... Digo, ya, pero bueno, eh, pues esto es así. Entonces, en principio, pero tú, ya me di cuenta que era tú por mujer, ¿no? Tú como chica, sé que hay un montón, la ayudante de dirección también quería hacer cine, digo, y estaba antes que yo en la industria del cine. ¿Por qué te has colado tú? Digo, bueno, pues esto es una, yo qué sé, esto es una suerte, es una lotería, es un azar, pero se me empiezan a cuestionar. Pero ya cuando el impacto total es cuando era titular, o sea, hago la película y era titular, digo, qué risa, pero decía, qué chollo, ¿no? Qué chollo, soy chica y encima tengo titular. Porque llega a ser un chico y no tiene titular. Bueno, es una perversión decir eso. Es una perversión, pero es cierto que sí se convierte en noticia. Yo no lo hago como que logro, o sea, yo no me lo tomo así, ¿no? Aunque sí es cierto que cuando dice el productor, solo te faltaba ser negra, o sea, más difícil no lo tengo. Nadie te conoce, nadie... Y ser chica, o sea, siempre han debutado hasta ahora, hay más directores masculinos que femeninos, pero eso es otro tema, vamos a ver. ¿Y cómo resultó? Resultó en un principio para mí complejo, digo complejo, yo decía como individuo. Con el tiempo estoy analizando como individuo a mujer también. Como individuo a mujer, digo, con el tiempo me hace reflexionar y retomar las impresiones que tuve en ese momento, porque dado, digo, porque luego entiendo cosas que pasaban que no entendía en el momento y era no solo celos profesionales, sino, o sea, hasta dudas de que yo con quién estaba enrollada, ¿no? O sea, ya entrar en la vida afectiva que digo, ay, va, esto me lo decían porque pensaban que, claro, yo era la chica de tal, ¿no? Digo, bueno, esto es demasiado, ¿no? O sea, por papel femenino ya. Entonces, ahí sí que entramos en consideración de mujer y directora, que en aquel momento decía, bueno, celos no, son porque se te atribuye como mujer una serie de cosas. Bueno, pero la mayor conciencia, te lo digo, es posterior. Es mujer dirige entrevistas de mujer, la revista no sé qué mujer, porque... Digo, ¿qué tendrá que ver? Yo decía, ¿qué tendrá que ver? Soy un individuo. XX, no soy XY, soy XX, pero vamos, cambia nada más un cromosoma, ¿no? O sea, no sé por qué... Y no, ya con el tiempo tonterías aparte. O sea, efectivamente tuve una suerte loca de poder hacer un primer largometraje de ficción en ese momento sin ningún apoyo, por decirlo de alguna manera, natural. Cada uno es un átomo, o sea, de ninguna generación, de ninguna nada. El cine, entonces me decían que yo era de una promoción del cine vasco, digo, pues no sé, no los conozco por nombre, o sea, no, es muy solitario el trabajo de cine. Quizás si hubiese sido aglutinado en una escuela, sí se pueden sentir, porque yo veo ahora mismo a la gente que ha salido de la CAN, que es la escuela que más conozco, que dicen, no es que yo soy de Fernando Franco con Arida, todos, es que soy de la generación de Fernando, es que somos de la generación, y son un grupo, van a los estrenos, se hablan, se comentan, se critican, no, al no tener algo que te aglutine, que te conoces en una charla, poco más. Entonces es muy solitario, en general es solitario, el dirigir es muy solitario, eh, bueno, es un oficio creativo, yo no sé, pues Picasso igual digo, como el pintar, Antonio López con quién se llevará bien, no lo sé, Picasso con quién se llevaba bien, tiene que ser alguien que le guste tu obra, que te comente, pero a nada que te critique a alguien te da miedo y lo retiras, no sé, es decir, es un oficio de átomos. Pues significó en el momento, no sé lo que significaba, porque siempre me dijo el productor, tú... no, me acuerdo aunque fui, vamos, que ni lo ganaba, fui a todo correr, venga, vente, digo, vete tú como productor, total, vamos, yo qué sé, que no me lo imaginaba que iba a ganar esa película, de verdad lo digo, ¿eh? Bueno, lo gano y me dice, y me acuerdo ¿Por que esa qué? noche, ¿eh? ¿Por qué pensabas que no? Pues porque yo qué sé, no, que no estás, o sea, digo, me he podido hacer más ilusión posteriormente, decir, a ver si esta película mía se cuela, se cuela para ser candidata.
Entonces, digo, porque estás en otras cosas, o sea, estás en otras cosas. La verdad que acaba de tener otro hijo, o sea, un hijo, rodaje película, otro hijo, o sea, digo, la vida se complica muchísimo, entonces me acuerdo que dejé a los niños bañándose y me estaba el productor esperando abajo y digo, espera, espera, que les tengo que dar un poco el vivero. Me acuerdo el caos, bueno, pero tampoco seas así. Digo, pero además, ¿qué va a suponer un Goya? Dice, tú espérate, igual ahora no te enteras, pero como te lo den, tía, te acordarás de 30 años de este Goya y de 20 años. Y tiene toda la razón. O sea, efectivamente, el Goya ha ido adquiriendo peso para mí, hasta emotivo, porque en el momento es como un... Si no te lo esperas, porque no sé, no te lo esperas. Es una película, porque para mí era muy conflictivo esa película, por un lado. La crítica le trató muy bien, pero por un lado, el primer día que estrenan esa peli en San Sebastián, yo pensé que dejaba el cine, porque me pareció que era un horror, o sea, que a nadie le había interesado. Y luego me trajo muchos problemas, muchos problemas, muchos problemas problemas de anónimos, de que no sé qué, de que una gente pensaba que era una película que apoyaba a ETA, otra gente no, bueno, en fin, ha servido para interpretarla de muchas maneras porque se llama Andere Tayul. Entonces decían, o sea, Andrés y Julio. Entonces decían, esa película que se llama ETA, no, se llama Andrés y Julio, la película, bueno, que se lleva un montón de problemas y yo que ya cuando entras en el Goya dices, bueno, ya, ha pasado esto, ya está, ya ha pasado, bien, pero bueno, que va, ahora estoy contentísima, que no voy a decir lo contrario, o sea, estoy feliz de que me diesen el Goya, es decir, de que te den un reconocimiento a una película, bueno, que todas las películas tienen un esfuerzo inmenso, son proyectos que cuestan levantar la mayoría de las veces, entonces en el momento no fui consciente y con posterioridad adquiere peso, ¿no? Adquiere peso y me preguntan como tú. En mi trabajo pasa que bueno, como soy XX, lo que digo, tengo otro niño, o sea, son dos, pero también, pues otro, son tres, o sea, familia numerosa, XX, una película, un no sé qué de medicina, pero ¿de qué vivo? A ver, yo un Goya, yo decía, ¿de qué vivo? O sea, ¿dónde entran ingresos en casa? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, pues por ningún lado, por ningún lado. Entonces me dice el productor, oye, que hay un productor en Madrid, que yo vivía en Madrid, siempre he vivido en Madrid, pero hay un productor muy importante, tal, que dice que tú te mueves muy bien con los temas conflictivos. Yo no sé, yo me voy con André de Tayur. Y que mira de esto que en Colombia le están ocurriendo unas cosas terroríficas. Digo, sí, ya leo en la prensa, espantosas, vamos. Y tú, como estás en Latinoamérica, digo, hombre, yo he vivido en México, yo no he vivido en Colombia. O sea, es como decir tú que eres europea, vete a analizar la realidad de Polonia, pues ni la menor idea, ¿no? Pues lo mismo Colombia con México. Pues. Bueno, tal que empiezan a proponerme que por qué no hago algo en Colombia con lo de los niños sicarios. Espérate, ya, no sé. Bueno, hoy qué interesante, uy, fíjate, me empieza a aprender notas. Y me invitaron con André Tayul a un festival en Colombia, ganó el premio, que competía, además, eso siempre es la risa de las risas, ¿no? Porque Víctor Gaviria, que es un director colombiano que siempre con sus películas va a Cannes, es el director colombiano más internacional, estaba su primera película, Rodrigo de No Futuro, y André Tayul compitiendo. Y gana André Tayul, y dices, bueno, esto es de risa. Gana André Tayul, luego nos coincidimos en Chicago, también coincidimos en Nueva York, también con la película, entonces ya yo me hice amiga del director que mejor había manejado el mundo de los sicarios, o sea, era, digo, pues lo tengo, vamos, lo tengo en bandeja, o sea, ya está, porque yo decía siempre al productor, yo no escribo de algo que no conozca, no escribo, o sea, necesitaré necesitaré indagar porque ya sé que manejan la muerte, tal. Entonces, él, Víctor Gaviria, me ayuda, ya después hago viajes nada más para hacer el guión a Medellín, a las colonias de Medellín, a entrevistar a sicarios, en fin, a ponerme con el tema, ¿no? Pero todo esto es un proceso lento, es un proceso lentísimo, ¿no? Entonces, me acuerdo que en el 92 justo estaba yo, sí, estaba en Colombia intentando recoger material para escribir el guión, o sea, para ponerme en la piel de un crío que mata por una lavadora, que se decía entonces, un niño que mata por 500 pesos, por 50 euros, o sea, ¿qué le lleva a alguien? O sea, la impresión del primer muerto, la impresión del último muerto, bueno, el caso es que pues una película que tarda en gestarse porque, bueno, espérate, tal. Y también luego, al final, el guión se acaba también con cuatro guionistas somos ahí, bueno, entre el productor Carlos Pérez Meinero, Bernardo Berzunegui y yo, bueno, cuatro guionistas porque esto hay que depurar. Una cosa es la realidad, otra cosa es la ficción.
Entonces, bueno, pues vamos a ver qué estructura le damos. Y esa película tuvo muchos intentos de rodarse. O sea, se roda toda en Medellín, vamos todo el equipo y no se puede rodar. Vuelta para aquí. Después de mes y pico de estar en Colombia. Bueno, ya, porque la financiación falla, porque la coproducción con Colombia no era el momento de las coproducciones, no había legislación de coproducción adecuada. Entonces me decía Ángel, amigo, esto es un, no sé cómo hacerlo, ¿no? Y entonces tarda la financiación, bueno, primero tarda la fase creativa, que es la preparación del guión, y luego tarda la financiación. Pero vamos, entre medio lo que hago un bucle, es decir, ahí vengo, ¿de qué vive alguien? Entonces, sí. Entonces, otra vez el periódico en la Complutense te convocan plaza para profesor ayudante. Digo, bueno, pues voy a tener que vivir de la docencia. Total, que me presenté y sí, consigo una plaza de ayudante y digo, vale, entonces empieza otra época en mi vida salvaje para mí. Una cosa es hacer cine y otra cosa es las clases de cine. Es nada que ver, nada que ver. Entonces empiezo a estudiar ya no solo la intuición, lo que me habían enseñado en la escuela, la intuición y el punto de vista de uno subjetivo, no es la metodología. No he estudiado en mi vida tanto, o sea que la medicina se va quedando lejísimos y entonces me tengo que poner a teorizar, hay que dar clases de 1, de 2 horas y empieza otro punto de vista que me empieza a dar pánico, digo, no voy a saber dirigir, esto no puede ser, mira cómo analizan lo de qué locura. Yo pensaba que, bueno, me entra un dilema en la cabeza salvaje, no voy a poder dirigir, o sea, si yo doy clases de esto, no ¿Qué sabré. año entras en la Universidad Centro? En la Universidad Centro en el 91. 91, a dar clases. A dar clases, sí. ¿De qué dabas clases? Era de realización en quinto y luego llevaba también las prácticas, porque justo había fallecido Gabriel Blanco, no sé si te acordarás. Tuve que entrar, o sea, ahí y luego las prácticas de quinto de realización. Pero para mí es un problema que ahora es una convivencia perfecta, o sea, perfecta. Yo he aprendido de lo que es la historia del cine, de la metodología del lenguaje dando clases, o sea, no hago más que agradecer. Digo, agradecer en el sentido de que me ha alimentado muchísimo y no solo ahora me alimenta a nivel teórico, sino que me alimenta a nivel de que yo como conozco las nuevas generaciones de cine, que es lo que proponen con los alumnos que de repente, digo, el feedback que te dan para mí es tremendo, ¿no? O sea, tremendo, que me hace cuestionarme, o si no has visto no sé qué, o sea, me mantienen más al día que el visionado de cine incluso, ¿no? Porque, bueno, pues han crecido en otra realidad, no tiene nada que ver conmigo y ahora lo agradezco, pero bueno, al principio era árido de narices de clases, pero árido, o sea, angustiosa, ya no, ya, digo, sigue siendo angustioso dar una clase, es como actuar. ¿Qué actor dice que no se pone un poco tenso antes de dar una clase? Digo, antes de actuar, pues todos, ¿no? Si no, no darías unas clases horrorosas, pues siempre tiene su tensión, pero no es lo mismo ya, vamos, tengo el papel un poco, digo, le voy introduciendo modificaciones, pero el papel terminas aprendiéndotelo un poco, sí. Todo esto oscuro funciona, yo creo que a nivel de crítica bastante bien. Es una película que me han dicho que es muy dura, demasiado dura. Yo no hago casquería en las muertes, casi siempre mis muertes, o sea, trato la violencia, casi siempre las hago en off. Funciona, o sea, de crítica estoy encantadísima, pero de público no tanto. Bueno, ninguna película mía ha dado el taquillazo, eso está claro, está claro, es así, no. Pero habitualmente lo que es la crítica me ha tratado bien. Y yo creo que estas películas, hablando de que mis películas son Latinoamérica, España, muchas de doble lengua, o sea, de doble acento, tampoco estaba el público muy acostumbrado al doble acento, ¿eh? Al doble acento en el 96, o sea, al acento colombiano y al acento español, lo digo con la banda sonora, no estaba muy acostumbrado. Las telenovelas empiezan, entonces, qué raro hablan, porque hablan así, que ahora digo, la inmigración, toda la cultura audiovisual que ha venido, ahora no tiene nada que ver en el 96. En tanto, yo creo que algo de la banda sonora tiene que ver, digo, algo, uno intenta explicarse, objetivar, razonar, tiene que ver por esa banda sonora que es con acento colombiano y no solo colombiano, de Medellín y acento peninsular, pero también imagino porque es dura. Es una película dura en cuanto no doy no hay mucha esperanza a poder transformar las cosas o digo, la historia va por ahí, ¿no? Hay un director español que es Carlos Saura, yo creo que es de los más grandes y que sigue vivo y que sigue haciendo cine y que siga haciendo.
por la versatilidad de sus películas. O sea, es capaz de hacer La caza y es capaz de hacer Bodas de sangre. Las dos me emocionan igual, las dos con una forma de aproximarse al tema muy diferente. Entonces, yo creo que, hablando ya de los años 80, yo me acuerdo que me impactó muchísimo Deprisa, Deprisa. Yo creo que Deprisa me impacta porque de repente se acerca a la realidad, se acerca a una realidad que yo no estaba para nada próxima y me lo creo, me parece verosímil esta vida sin rumbo de muchos jóvenes de grandes ciudades, en un momento también quizás muy parecido ahora por la crisis que había, por la droga que estaba penetrando todo, sobre todo por la realidad, por el tipo de actores, el tipo de actuación, el tipo de planos, y bueno, y por la música. Saura me fascina por la musicalidad. Todas sus películas son musicales, todas. Desde el por qué te vas, pero en todas incluye canciones populares, entonces digo, ¿qué habilidad tiene para tratar un tema como el de Cría Cuervos y poner por qué te vas y que se le quede a la gente la cancioncilla? Es un director que realmente admiro en prácticamente todo lo que ha hecho. Ha hecho muchísimas cosas, unas más acertadas, otras menos, pero siempre, como digo yo, hay una secuencia que te la llevas a casa. ¿Y que son las películas? Una secuencia que te llevas a casa y que se te queda en la retina. Películas enteras, poca gente es capaz de recordar, ¿no? Y luego, no quiero dejar de nombrar a Basilio Martín Patino, que soy una fan de él, y soy una fan de él porque siempre también en cada proyecto intenta reinventarse a sí mismo, intenta desde 9 cartas a Berta, que ya es, bueno, esto es de los 60, pero hasta todos los proyectos documentales que ha hecho, documental ficción, es un adelantado a su época, al menos en el cine español, no en el cine mundial quizás, pero en el cine español sí, y buscando esos márgenes de la industria cinematográfica. Creo que es un director que dentro de esta industria que es tan potente, que ha sido tan potente en el cine español, ha dado una interpretación muy peculiar y muy merecedora del patrimonio audiovisual español. Y luego hay uno que revisitaba ahora, en los últimos años, que es Eloy la Iglesia, que cuando yo era contemporánea al cine que se estaba estrenando podía haber ido y tenía un rechazo brutal, ¿no? Un rechazo porque que si era muy efectista, que si era amarillista, que si no sé qué. Lo he revisitado ahora y digo, y me parece fascinante cómo realmente, si decimos que hacía un pulso a la realidad, Saura, con Deprisa, Deprisa, él, ciertas secuencias también de sus películas hacían un pulso a la realidad del País Vasco que eran realmente tremendas. Es verdad que con un punto de vista quizás no es el mío, no es el que yo tenía, pero sí que me estaba dando información y me estaba dando interpretación de unos años como fueron la transición bastante duros, ¿no? Y entonces yo ahora creo que, no igual todas las películas, pero muchas películas de la Iglesia creo que son realmente revisitables, ¿no? Ya sé que entre ciertos sectores de jóvenes son míticas muchas, El Pico, y no, realmente es importante, ¿no? Con un tratamiento diferente.